Ya, súper. Entonces, en lo que estábamos, hicimos la clase pasada, hicimos una introducción muy por encima a lo que son las expresiones regulares, y hoy día vamos a ver expresiones regulares más en detalle, ¿ya? Entonces, para entender lo que son las expresiones regulares, yo necesito que repasemos un poco, solo un poco, algunas de las expresiones que hacíamos, o sea, algunas de las operaciones que teníamos con lenguaje. Lo hicimos en la primera clase, que creo que fue la clase en vivo, la única clase en vivo como completa que vamos a tener, entonces deberíamos repasando. Entonces, si ustedes se acuerdan, siempre vamos a estar hablando durante esta clase con un alfabeto fijo, sigma, que es simplemente un conjunto de símbolos. Si ustedes se acuerdan, un lenguaje no es nada más que un subconjunto de sigma estrella, ¿sí? O sea, un lenguaje es simplemente un conjunto de strings sobre un alfabeto. Entonces, hay un par de operaciones que son las que vamos a necesitar, y van a ser como, las vamos a estar usando mucho. La primera es que si yo tengo dos lenguajes, los puedo unir. Es muy evidente que lo puedo hacer, ¿sí? ¿Qué significa esto? Son simplemente la unión de conjuntos. Es un nuevo lenguaje, porque también va a ser subconjunto de sigma estrella, que va a tener todos los strings de L1 junto con todos los strings de L2. Van a estar todos en la misma bolsa, en el mismo lenguaje. La otra operación es L1 concatenado con L2, y este es solamente para recordarle, son todos los strings de la forma XY, tal que X pertenece a L1 y pertenece a L2. ¿Sí? Es simplemente la concatenación de los dos lenguajes. Noten que esto puede ser medio extraño, pero apelo a su intuición, ¿sí? La concatenación de dos lenguajes es otro lenguaje, son strings de nuevo, son muchos strings. Lo importante es que este lenguaje nuevo, que se llama la concatenación de los dos, tiene strings que siempre se pueden dividir en dos pedazos. El primer pedazo, un string de acá, y el segundo pedazo, un string de acá. No tienen por qué estar ordenados, nada. Lo único importante es que el primer pedazo sea de este lenguaje y el segundo pedazo sea de este lenguaje. Y aquí, ¿David? de aquí podemos sacar que unión y concatenación de regular es regular entonces, ¿o no? No sabemos todavía, como tan evidente. De hecho, Pero tomo como una FND que me busque alguno de los dos en el primer caso, y en el segundo tomo uno que cada vez que hace una transición como que supone que está partiendo la palabra, ¿o no? no funciona tan así. La verdad es que es más o menos así, hay que tener harto más cuidado. Y de hecho, esta clase se trata exactamente de eso. ¿Sí? Se trata de que nosotros vamos a decir, si yo tengo un autómata para L1 y un autómata para L2, yo voy a ser capaz de construir un autómata para la concatenación. ¿Ya? Pero vamos a dejarlo stand-by porque eso va a ser en la segunda parte de la clase. La otra operación importante que habíamos definido era la exponenciación del lenguaje, que la definíamos así, decíamos como que L a la I era L a la I menos 1 concatenado con L. Y L a la 0 era el lenguaje que tenía solo el string vacío adentro. ¿Sí? Y yo me acuerdo, ahora me acuerdo que esta de hacer lo hablamos un poco en la primera clase de online, ¿sí? Yo le decía que se comportaba como el 1 si nosotros pensábamos que la concatenación era una multiplicación. Entonces, elevar un lenguaje a una potencia fija es simplemente concatenar el lenguaje consigo mismo esa cantidad de veces. ¿Ya? Si alguien tiene una duda de esto, pregúntemela ahora, porque es bien importante. Ya, perfecto, no hay duda. Entonces, lo único que hay, una vez que tenemos definido todo esto, sí, pregúntenme. Profe, Una duda corta. ¿qué hice al final? ¿Qué hice al final? ¿Aquí? Sí, sí. Ya O sea, es L... voy a escribirlo bien, Si no, estoy un poco apurado porque Profe, estoy pero voy a escribirlo bien, ¿ya? mejor, ¿es posible, dado las circunstancias actuales, que pueda sacarle fotos después de la pizarra y mejor lo mando? Sí, sí, sí. Porque por lo menos a mí se me ve súper Yo mal. no veo nada, al menos. Entonces, yo creo que sería una mejor solución. Ya, voy a ir diciendo lo que pueda y ustedes recuerden, antes de borrar, yo voy a sacarle una foto a la pantalla, ¿ya? Que en mi pantalla se ve súper bien. Entonces, Profe, sí. si la palabra vacía no está dentro de un lenguaje, ¿en la potencia la cuento igual? Ya, porque eso es lo que quiero que miremos. Miremoslo en detalle, porque esto es muy importante para procesos regulares. Entonces, intuitivamente, L a la N es simplemente L concatenado con L, concatenado con L, concatenado con L, N veces. N veces. ¿Ya? Entonces, esta es como la forma carretera de decirlo. ¿Ya? Ahora,
¿cómo se define formalmente esto? L a la n se define por recursión. Yo digo que L a la n es igual a L a la n menos 1 concatenado con L. ¿Sí? Igual como cuando definimos la potencia. Y L, para eso, para hacer una definición por recursión, necesito un caso base. L a la 0 se define como el conjunto que solo tiene el string vacío adentro. ¿Ya? Los que no ven la pantalla, ¿ven un poco mejor ahora o no ven nada igual? Mejor. Ya, mejor. Sí, sí, sí se ve. Sí. Perfecto. Igual le voy a sacar una foto, ¿ya? Para que no se estrese. Entonces, Ya. lo que me preguntaba un compañero recién, que lo que me preguntaba, me decía, si es que L no tiene a epsilon, L a la 4 tiene a epsilon, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque L a la 4, sus strings adentro se van a ver todos como concatenación de 4 strings de L. Y si L no tiene epsilon, no hay forma de que concatenar 4 strings distintos de epsilon tener epsilon. ¿Estamos de acuerdo la persona que me preguntó? Sí, me quedó completamente claro el porqué. Perfecto, ya. Ahora, posiblemente hay una confusión en que después de que nosotros definimos la potencia, definimos esta operación que es la más entretenida de todas, que se llama la clausura de Kleene. Ya lo había dicho antes, te lo voy a decir de nuevo. Clausura de Kleene. ¿Y cómo se define la clausura de Kleene? La clausura de Kleene se define como la unión desde i igual 0 hasta infinito de todas las potencias de L. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es L estrella? Es la potencia 0, que es el conjunto que tiene el string vacío adentro, unido con la potencia 1, que es el conjunto que tiene el string vacío concatenado con L, que es L, nada más. Entonces, unido con L, unido con L al cuadrado, unido con L al cubo, unido con L a la cuarta, unido con todo eso. Entonces, como este tiene unión a L0, este siempre sí pesca el vacío. Este siempre tiene el vacío. Entonces, Este tiene unión. Epsilon siempre pertenece a L estrella, da lo mismo como sea L estrella. Siempre. Da lo mismo si L tiene o no tiene a Epsilon, Epsilon siempre está en L estrella. Siempre. ¿Ya? Voy a borrarlo aquí porque ustedes lo deben haber escrito en alguna parte. Y además de vamos a hacer lo que se llama la clausura positiva, porque es muy útil, que es L+. Y L+ está definida como la unión desde i igual 1 hasta infinito de L. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace L+? Toma L concatenado con L al cuadrado, concatenado con L al cubo. La única diferencia entre estos dos es que este de abajo no une ese conjunto de aquí. ¿Sí? Entonces, ahora yo les puedo preguntar a ustedes, ¿Epsilon pertenece a L+? Solo si pertenece a L. Solo si es que Epsilon tiene L. ¿Ya? De hecho, uno puede demostrar, si quieren haganlo de ejercicio, que L+ es exactamente igual a L concatenado con L estrella. ¿Ya? Entonces alguien me podría decir, ¿y para qué diablos definimos esa operación si es tan evidente como hacerla desde otra? Y la definimos porque es muy útil. Va a ser muy, muy útil cuando estemos haciendo expresiones regulares. ¿Ya? Ya, pregunta hasta este punto. Si no hay pregunta, le voy a sacar una foto a esto. Voy a intentar que quede lo mejor posible. Pueden preguntarme mientras. Chuta. Profe, creo que no caché la última definición. Espérense. Voy al tiro. ¿Qué es lo que no cachaste? ¿Quién me está hablando? Alfonso, Alfonso, ¿qué parte no entendiste? ¿por qué no estamos, por qué no es una unión, por qué no es una unión de potencias? ¿Qué no es una unión de potencia? El L+, es una unión de varias veces L nomás. Ah, no, mira. El L+ es la unión desde i igual 1 hasta infinito. Perdón.
Y ahora sí, Alfonso. Ah, ahora sí. Sí, Ahora sí. disculpa, había sido un typo. Chuti, ya le saqué una foto, le saqué una foto no. Ya. Ahora van a escuchar el flash. Y la expresión que aparece a la izquierda, Esta de L acá, más igual a L asterisco, L concatenado con la estrella, ¿sí? a L concatenado con la estrella. Sí. ¿Y por qué así no es al revés? Ah, pero da lo mismo, ¿no, Alfonso? O sea, ¿por qué la L? No, pero ¿por qué la L, por qué esa L no está concatenada con L más en vez de con el asterisco para que sean igual, para que se cumpla la igualdad? Ah, ya, porque, mira, es terrible buena tu pregunta. Por eso dije, ya, no. Alfonso, convéncete tú solo después de la clase. Es un buen ejercicio. Ok, Ya. ok, gracias. De hecho, vaya a hacer la definición y te van a dar. Entonces, Súper. tenemos nuestras operaciones sobre strings, sobre lenguaje. Entonces ahora vamos a definir las expresiones regulares. Y las expresiones regulares, lo único que van a hacer es aprovecharse de estas operaciones sobre lenguajes para definir una sintaxis que me permita hacer estas operaciones de manera más razonable. ¿Ya? Eso va a ser todo lo que van a hacer. Entonces, la idea de una expresión regular, yo ya les di como, como un tráiler, un teaser la semana pasada. Entonces, ahora vamos a ir directamente a la definición. Entonces, una expresión regular va a ser una expresión, va a ser un objeto sintáctico. ¿Ya? Entonces, una expresión regular va a ser un objeto sintáctico, en general vamos a usar R o S, y a cada uno de estos objetos sintácticos le va a corresponder un lenguaje, que nosotros vamos a decir el lenguaje definido por la expresión regular. ¿Ya? Entonces, la definición de expresiones regulares, nosotros vamos a ir definiendo el objeto sintáctico y vamos a decir qué lenguaje le corresponde. ¿Ya? Y lo vamos a ir definiendo, va a ser un poco, digamos, como carretera esta parte porque es media densa, pero después cuando veamos los ejemplos debería quedar todo mucho más bien. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que primero vamos a tener el alfabeto va a estar fijo, sigma, y lo que vamos a definir es, inductivamente, vamos a definir todas las expresiones regulares que se pueden hacer sobre el alfabeto sigma. ¿Ya? Entonces, y voy a ir haciendo ejemplos acá, voy a ir haciendo ejemplos para que entonces, mi ejemplo, sigma va a ser 0,1, ¿ya? Para que sea fácil, 0,1. Entonces, en el primer caso, lo que vamos a decir es que si A pertenece a sigma, entonces A como símbolo es una expresión regular. Es una expresión regular. Y el lenguaje definido por A es el singleton A. ¿Ya? Profe, Todo muy simple. Tengo A es un símbolo, y si A es un símbolo, entonces A como símbolo también es una expresión regular. Y el lenguaje definido por esa expresión regular símbolo es el singleton del símbolo. Dame, ¿qué me estás hablando? ¿Sí? ¿todo lenguaje finito es regular? Sí, de hecho va a salir como una demostración bien, tú lo podías demostrar desde los autómatas finitos no determinísticos, bien simplemente, Claro. pero de las expresiones regulares va a ser aún más fácil. ¿Ya? Entonces, sigamos con las expresiones regulares. Bueno, lo que tenemos es que para cada símbolo tenemos una expresión regular. También, Profe, ¿sí? acá lo estamos definiendo por inducción, ¿cierto? Por inducción. Entonces, estos son los casos básicos, es como la base. Gracias. Entonces, epsilon también es expresión regular. ¿Sí? Epsilon es una expresión regular. Y el lenguaje definido por epsilon es el singleton epsilon. Y el último caso base es vacío. Ese símbolo, ojo que este es como, voy a tratar de hacerlo con otro font, no sé cómo hacerlo con otro font aquí, pero es como, este tiene otro font, ¿ya? Voy a ponerlo así como en negrito. Este también tiene otro font. Y aquí también hay otro font. Es como... yo sé que parece una tontera lo que estoy diciendo, pero es bien importante porque esto es sintaxis, ¿ya? Entonces, eso de aquí también es una expresión regular. Y el lenguaje definido, el lenguaje definido por este objeto es el conjunto vacío. Ya, miren un poco para acá. Es bien importante esto porque va a ser como muy raro, pero no debería ser raro para los computines de corazón. Eso de acá es un objeto sintáctico.
no tiene significado, es un círculo con una línea encima. Eso de allá es el conjunto vacío. Voy a decirlo de nuevo. Esto de acá es un círculo con una raya, tal como lo dibujé yo en la pizarra. Eso de allá, matemáticamente, representa el conjunto vacío. Es un conjunto que no tiene nada dentro. A pesar de que yo lo dibuje igual en la pizarra, su como estatus ontológico es radicalmente distinto. Este es una cuestión que yo dibujé, eso de allá es algo matemático muy importante que a los matemáticos les encanta y lo han estudiado durante mucho tiempo, que es conjunto vacío. Entonces, esta función es como el lenguaje definido por este objeto sintáctico es el que relaciona este mundo sintáctico con el mundo semántico de allá. ¿Sí? Aquí también hay sintaxis, y esto de acá son dos vueltitas. Eso de allá es el conjunto que adentro tiene el string vacío. Ya, no sé si los confundí más con esto, pero es importante para mí, porque este curso te muestra una diferencia radical entre sintaxis y semántica. ¿Ya? Entonces, la hipótesis de inducción es la siguiente. Déjeme terminar con esto mejor y después me hacen todas las preguntas. ¿Ya? Entonces, es como no es la hipótesis de inducción, pero es como el paso inductivo. ¿Cómo construyo desde el resto? Eso lo voy a decir así. Si R y S son expresiones regulares, entonces R concatenado con S también es expresión regular. Expresión regular. ¿Sí? Y el lenguaje de R concatenado con S es igual al lenguaje de R concatenado con el lenguaje de S. Si R y S son expresiones regulares, entonces R raya hacia abajo, S, que es como un pipe, también es una expresión regular, y el lenguaje de esta expresión, de R, pipe, S, es igual al lenguaje de R unido con el lenguaje de S. Y finalmente, lo voy a escribir acá, finalmente, R estrella también es una expresión regular. Expresión regular. Y el lenguaje de R estrella es igual al lenguaje de R estrella. No se ve bien. ¿Sí? Entonces, también podemos seguir con esto, ¿ah? Y ustedes van a darse cuenta que otras cosas hay y van a ser todas iguales. También puedo hacer R más. No se ve muy bien la R. R más. También puedo hacer R I. ¿Ya? Y R más, el lenguaje de R más es el lenguaje de R más. Y el lenguaje de RI es igual al lenguaje de R. ¿Ya? Dice que no se vio muy bien ahí, pero no. ¿Ya? Sigan más hasta ahí, háganme preguntas mientras les hago una foto a esto. Ahora sí acepto las preguntas. Tengo dos preguntas. ¿Qué significa la barra, el R barra S, primero que todo? Nada, vos. Te lo estoy diciendo, de hecho. Mira, ¿quién me está hablando? Yo, Danner. No escuché tu nombre, pero nota que acá estoy exactamente, esto de acá no tiene significado. Es sintaxis. Lo que estoy diciendo es que si tú dibujáis R, una barra, perdón, ya. Yo creo que vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Hagamos ejemplos. Voy a dejar esto aquí por mientras y voy a hacer ejemplos. Entonces, pero antes tenía como una duda con lo que había dicho antes. dime. Cuando dijo lo de que la parte izquierda de la igualdad era como Sintaxis. lo sintáctico y lo de derecho era... Eso tiene que ver así como que son dos espacios distintos y como que lo uno... que se relacionan con esa función o algo así. Claro que sí, o sea, tú tenés sintaxis por un lado, que es como tú escribís. Piensa que sintaxis... A ver, esta cuestión es la siguiente. El computador no entiende nada, es tonto, no sabe razonar. Tú al computador solo le podías enseñar sintaxis. El computador puede hacer cosas que a ti te muestran como que tú después la interpretas, ¿sí? Lo que tú interpretas de la sintaxis es la semántica. ¿Sí? ¿Para qué tú usas lo que está ahí? ¿Qué es lo que tú estás representando con cada uno de los objetos
sintácticos, los objetos que simplemente importa cómo se ven. Hagamos algunos ejercicios, algunos ejemplos, yo creo que les va a quedar todo más claro. Entonces, miren acá, estos son ejemplos, ¿ya? Entonces, si no lo voy a escribir de nuevo porque se me acaba la pizarra, pero si sigma es 0,1, entonces, ya voy a escribir. Sigma es 0,1. Este es nuestro alfabeto, ¿ya? Entonces, si sigma es 0,1, eso de ahí es una expresión regular. Esto de aquí también es una expresión regular. Eso de ahí es una expresión regular. ¿Ya? 0, línea 1 es una expresión regular, porque si 0 es una expresión regular, está por acá, 1 es una expresión regular, que está por acá también, y yo tengo dos expresiones regulares, 0 y 1 son expresiones regulares, cuando yo le pongo una línea en el medio, también es una expresión regular. Ahora, noten, no dije acá, pero como son expresiones, siempre puedo usar paréntesis. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, eso es una expresión regular. Ojo, que ahí lo único que se puede usar paréntesis usuales de una expresión cualquiera. Esto también es una expresión regular. Les presento su primera expresión regular interesante. ¿Y cómo puedo formar una expresión no regular? No sé, pues, estoy definiendo cuáles son las regulares. Pero como para cachar el contraejemplo es que... No, porque no es... Ya, escúchame, que es bien importante, porque de nuevo estamos metiendo mucha semántica aquí. Expresión regular es un nombre. Yo le podría haber puesto expresión en Juan. ¿Sí? Entonces, esa es una expresión Juan. O incluso podría decir, ese es un león. ¿Ya? Le puse un nombre a la cuestión, no estoy haciendo nada más. No pensé en lo que significa el nombre. ¿Ya? El nombre es expresión regular. No tiene significado. Porque tú me decís, ¿qué es lo que es una expresión regular? Esto. ¿Y qué es lo que no es una expresión regular? Cualquier cosa que no sea esto. Pues, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Tratemos de ver qué define esa expresión regular. Y si nosotros seguimos esto, vamos a ver, va a ser muy claro. Síganme acá, todos acá. Entonces, este es el momento en que dejen el Facebook, ¿ya? O el Insta. Vamos acá, a la pizarra. Entonces, ¿qué expresión define ese 0? Define esta expresión. Perdón. ¿Qué lenguaje? Entonces, voy a hacerlo con lujo de detalle, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero ahora decir es cuál es el lenguaje que define esa expresión regular. ¿Sí? Eso es lo que quiero saber. Entonces, si yo voy a la definición recursiva, esto es bien simple, porque lo que me está diciendo es que el lenguaje definido por esa expresión regular es simplemente, de aquí puedo usar esa, es simplemente el lenguaje definido por esa expresión regular, estrella. ¿Sí? Noten que me cambié de espacio, como estaba diciendo un compañero. Aquí está la expresión, lo que yo hice fue cambiar esa expresión por esta, que es más simple, y la estrella la saqué afuera del lenguaje. ¿Ya? Si yo sigo con esa definición, el lenguaje de esto de aquí adentro, va a ser el lenguaje de 0 unido con el lenguaje de 1, y como todo esto está con la estrella, estrella afuera. Voy a seguir acá, ahora voy a borrar esto porque ya le saqué fotos, así que no se estresen. ¿Ve? Entonces ahora quiero que ustedes me ayuden un poco para ver si me están siguiendo en algo. ¿Cuál es el lenguaje definido por la expresión 0? Singleton 0. Singleton 0. Singleton 0. Entonces este de acá va a ser Singleton 0. Este de acá va a ser Singleton 1. Acá sí que tienen la unión. Y tengo la estrella afuera. ¿Vale? Voy a seguir un poquito más en detalle. Y ahora estoy casi listo, porque ¿cuánto es Singleton 0 unido con Singleton 1? Singleton 0,1. No, eso ya no se llama Singleton. El conjunto. El conjunto 0,1. Que contiene 0,1. El conjunto que tiene 0,1 y la estrella sigue estando ahí. ¿Ya? Entonces, noten. Serían todos los lenguajes que llevan 0,1, ¿no? Todos los strings se los vieron. Entonces, noten que la expresión es esta. Esta expresión define ese lenguaje. ¿Sí? Esta expresión de aquí dice, tengo todos los strings que se forman de concatenar cuantas veces yo quiera, 0 o 1.
Pero ahora ya sé, con propiedad. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue aplicar la definición. Una vez que apliqué la definición, llegué a ese lenguaje de ahí. Eso es un lenguaje. Esta es una expresión regular. Este es un lenguaje. Esta es una expresión regular. Pero me perdí, o sea, ¿pero es lo mismo? O sea, No. no entiendo bien la diferencia. Ya, vamos. ¿Quién me está hablando? Sería Kenia. un isomorfismo, ¿no? No hablen de isomorfismo. No metan keywords que no corresponden. No. Miren, les voy a dar un Eso no ejemplo. entiendo, no sé. Voy a tratar de darle un ejemplo, ¿ya? O sea, espérense. Miren acá. Miren acá. Vamos a hacer otro ejemplo más simple. Esta expresión regular. ¿Qué define esa expresión regular? Kenia, tú misma, ya tenía alguna intuición. ¿Qué define? Todos como las expresiones que se pueden hacer con cero, como 0, 0, 0. Todo lo distingue. Entonces, si esa expresión regular de ahí, si yo miro cuál es su lenguaje, eso me da esto. ¿Sí? Que igual a... Pero que es por sí sola, eso no entiendo. Espérate, voy para allá. Epsilon 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así, ¿ya? Esto de aquí es eso. Esto. Sí. Eso de ahí es una expresión. Tú misma... Espérate. Voy, Kenia, espérate. Ya. Ayúdame tú misma, Kenia, ahora. Te voy a dar otra expresión, ¿ya? Esta, mira. Esa expresión de ahí. ¿Ya? ¿Me estás siguiendo tú? Ya. Entonces, si ahora yo tengo la expresión 1, esta es la expresión 1. La expresión 2 que estamos tratando de mirar es esta. 0 estrella o 0. Type 0. ¿Ya? ¿Cuál es el lenguaje de esta? Lo mismo, ¿no? El mismo lenguaje. ¿Sí? Entonces, si tú lo haces con cuidado, te va a quedar algo como esto. Te va a quedar como 0 estrella unido con singleton 0. Y como el singleton 0 está dentro de 0 estrella, esto es 0 estrella. Que tú lo lees como todos los strings que están generados por 0. Por cualquier cantidad de 0. Ahora, mira estas dos expresiones, míralas. Compañero y compañera, mírenlas. ¿Son iguales? No. No, míralas. No son iguales. Son absolutamente distintas. No son iguales. Son dos expresiones distintas que tienen el mismo significado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. Ya. Profe, Es como cuando dicen, fui a comprar pan ayer fui a comprar pan. Las oraciones son distintas, pero significan lo mismo. ¿Ya? Es muy importante porque en este curso vamos a seguir leseando, por no decir la palabra, con sintaxis versus semántica. Sintaxis versus semántica. Cuando teníamos autómata era muy simple, porque el autómata lo que hacía era como, él mismo decía lo que tengo que hacer. Acá estas son expresiones, no tienen significado por sí mismos. No me están diciendo cómo reconocer un string, solamente me están expresando cosas que en este caso las dos expresan lo mismo. Pero no son iguales, son distintos. profe, Sí. un lenguaje tiene como una expresión, no sé, minimal asociada, ya que hay como, puedo asociar varias expresiones al mismo lenguaje, hay como una minimal o una como que se destaque sobre las otras por algo. Pero tu pregunta es bien elaborada. La respuesta es como... obvio que sí, porque si tú tomáis todas las... Pero obvio que sí, no sé si es tan obvio, pero obvio que sí, porque las cosas sintácticas, tú siempre vayas a poder encontrar la cosa más chica que representa algo. ¿Sí? Como la forma más corta de decir, quiero comer o sea, marshmallow. Claro, entiendo que exista siempre el minimal. Mi pregunta es si hay como una forma de encontrarlo o Esa es una pregunta, algoritmo hecho es una pregunta radicalmente distinta. ¿Ya? De hecho, la pregunta más interesante es, ¿tiene sentido pensar en la expresión regular más pequeña? Tiene sentido, pero no necesariamente tiene sentido de pensar como que yo quiero encontrar la más chica. Quiero encontrar una suficientemente razonable. ¿Sí? Claro. ¿Ya? En sentido teórico, uno puede volarse para todas las cosas que quiera.
Pero prácticamente realmente me interesa una que sea razonable y manejable. ¿Ya? Ahora, el problema, voy a borrar, no puedo borrar aquí porque ustedes quieren que saque fotografía. Voy a sacarle foto. Para sacarle foto después voy a borrar, para que sigamos con ejemplos, ¿ya? Entonces, después voy a contar cuántas veces se metieron a las fotos que saqué. Si son pocas, no les saco más. Ya. No lo estoy amenazando, como para ver si es eficiente. Ah. Ya, entonces, empecemos a mirar otras cosas. ¿Cuál es la gracia? Que una vez que uno va ganando experiencia, ya no tiene que hacer todo esto que es súper latero, ¿ya? Uno puede empezar a hacer cosas un poco más rápidas. Por ejemplo, como uno ya sabe cómo funciona esto, entonces, imagínense que yo hago algo como esto ahora. Esta expresión, como 0, 1, estrella, 1, 0, 1. Yo les pregunto, ¿qué strings define esta expresión de ahí? Noten que si yo miro esta parte de acá, define todos los posibles strings. Y esta de acá define exactamente el string 101. ¿Por qué? Tratemos de verlo aquí. Imagínense si yo tengo esta expresión, 101, y yo digo cuál es el lenguaje asociado a 101, y según la definición, esto va a ser el lenguaje de 0 concatenado con el lenguaje de, perdón, el lenguaje de 1 concatenado con el lenguaje de 0, concatenado con el lenguaje de 1. Y este es el singleton 1, este de acá es el singleton 0, y este de acá es el singleton 1. ¿Cuáles son los strings que se generan a partir de concatenar un string de acá, con uno de acá, con uno de acá? ¿Alguien que me responda? Alfonso, Matías, Kenia, no sé. ¿Están ahí? Oh, Dios. Sí. Ya. Sí. Ya, qué bueno. Entonces, me dejan asustado después de la última vez que me dijeron que no sabían. Entonces tengo este lenguaje concatenado con este lenguaje concatenado con este lenguaje. ¿Cuáles son los strings que se forman de concatenar esos tres lenguajes? 101. Solo es, o sea, no, 101. Este, Solo el singleton 101. ahora sí singleton. Singleton 101. ¿Por qué? Porque la definición de concatenación me dice que los strings que están en la concatenación de estos tres siempre se ven como un string de acá, concatenado con uno de acá, concatenado con uno de acá. Acá hay un solo string. Acá hay un solo string. Acá hay un solo string. Eso es todo lo que me dice. Sí. Entonces, si nosotros miramos ahora esta expresión regular tiene todos los strings y después ese string de allá. Entonces, si yo quisiera expresar qué strings, así con palabras, qué string define esta expresión regular. Es como cualquier binario, pero que termine en 101. O sea, son todos los strings de 0 y 1 que terminan en 101. ¿Todos? ¿Alguien no cachó? Bacán. ¿Qué define esto? Mira. O sea, Bien. Voy a hacer un par, ¿ya? ¿Qué lenguaje define eso? Vamos, alguien que me diga, que no sea el que me lo dijo recién. Kenia, Todos los- sí, Kenia, estoy ahí. Sí. Ya, dime, ¿qué string define esa expresión regular? Cualquier lenguaje que tenga un 00, o sea, de binarios que tenga un 00 como entre medio, algo así. Sí, exactamente eso. Nota que la gracia es que ¿qué es lo que deberías tú pensar? Bueno, lo dijiste un poco extraño, porque cualquier lenguaje no es como, es el lenguaje de todos los strings binarios, que en alguna parte tienen 00. Nota que la gracia que hay en los demás, es que tú realmente estás diciendo cómo se ven esos strings. Tú estás diciendo, la primera parte es cualquier cosa. Eso significa cualquier cosa. Es como 0,1, repítelo todas las veces que queráis. La última parte es cualquier cosa. Y entre medio hay un 00. Sí. Bacán. Miren. 0, 0, estrella. Estoy mirando ahí. Adriana. ¿Qué strings define eso? Todo el lenguaje que tiene solo strings con ceros.
Con cero cantidad de ceros par. Con el string, perdón, el lenguaje de todos los strings que solo tienen ceros y tienen una cantidad par de ceros. ¿Cachai? ¿Todos? No es tan difícil, uno podría decir ya, si yo miro esto, es como el lenguaje, porque si yo, esto es pura intuición, si yo quiero hacerlo en serio, tendría que ir a la definición. Entonces, ¿cuál sería el lenguaje asociado a 00 estrella? Por definición, eso va a ser el lenguaje asociado a 00 estrella. ¿Sí? Por definición, ese de acá ya me lo voy a saltar, va a ser el singleton 00, ese solo string, estrella. ¿Sí? Y esto por definición son todos los strings que son varias concatenaciones de esto de acá. Entonces me va a quedar el epsilon, el 00, el 0000, el 000000 y así. ¿Vale? Son una cantidad par de ceros. ¿Qué lenguaje define este? 1 estrella, 0 estrella. Tiene puro, o sea, ese lenguaje, esa expresión regular va a definir un lenguaje que acepta nada más strings que tienen unos seguidos y después ceros seguidos. O sea, son todos los strings que sean como una secuencia de 1 seguido de una secuencia de 0. Uno lo podría decir de otra forma. Son todos los strings que no tienen el substring 01. ¿Lo digo o no? Son todos los strings que no contienen nunca el substring 01. Noten que es importante lo que les acabo de decir, porque son dos formas distintas de definir el mismo objeto semántico. El objeto sintáctico siempre va a ser ese, nada más que eso. ¿Ya? Entonces, ahora quiero... ya no lo voy a... Pensaba cortarlo en grupo, pero prefiero que hagamos un ejercicio más entre todos, ¿ya? Perfecto. Voy a sacar una foto de la pizarra. Profe, tengo ahora una por duda. mientras que saca fotos, Sí. una pregunta un poco enfocada a la tarea, que en la misma pregunta esta de las expresiones regulares habla de digit y del abecedario. ¿Yo puedo usar expresiones como digit estrella o digit concatenado con alfabeto? Sí, vamos para allá. Noten que lo que empieza a pasar acá es que, claro, cuando el alfabeto es de juguete, es súper simple, porque no voy a poder hacer 0 y 1 ni ninguna otra cosa, ¿ya? Entonces, veamos déjenme hacer un solo ejemplo más de cosas simples, y después vamos a una cuestión un poquito más como seria, más de verdad, ¿ya? Entonces, Profe, yo tengo una duda. sí, dale. Era con respecto a lo que noté antes, pero empezaron a preguntar otras cosas. Usted anotó que R más implicaba como L de R más, en el sentido de que no sé si expresó, porque no escribió directamente que si era expresión regular. Sí. Hagamos esto. Por ejemplo, mira, ¿qué es lo que hace ¿qué define esta expresión? Ya, no venía preparado. Déjame ver un ejemplo aquí interesante. Pero lo que quería preguntar es que si es que se definía como R más es expresión regular, si es que esa que dice expresión regular, porque no lo escribió. Miremos esta, ¿se alcanza a ver? ¿Sí? 0 más. Sí. ¿Qué define esa expresión regular? ¿Qué lenguaje? Debería ser el lenguaje de todos los ceros concatenados. Pero son todos los strings que al menos tienen un vacío. cero. Claro. O sea, no puede ser vacío, que al menos tienen un cero. ¿Te cachó? Entonces, sí, eso es todo. No es más que eso. Perfecto. Pero entonces sí lo pongo como expresión regular. Sí, una expresión regular. ¿Sí? Y de hecho, por ejemplo, mira, esta expresión regular, como... ¿qué define eso? Son todos los strings que llegan hasta un largo de 4 ceros, pero que incluyen al cero. No. Tratemos de hacerlo. Singleton 0000. Exactamente. Si yo hago esto, lenguaje de esto va a ser singleton de 1, 2, 3, 4. Eso tiene un solo string adentro.
Perdón, eso tiene un solo string adentro. Y esta expresión define un solo string. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿Profe? Sí. ¿Profe? Entonces, la expresión regular es como, ¿cómo decirlo? Solo una expresión que como que define algo. Nada más que eso. Exactamente. Piensa lo que no es tan raro, no debería ser tan raro para ustedes, porque cuando tú programás en Python, lo que tú generas, o sea, tú tenías un string. Es una expresión, es un string. Es pura sintaxis. Cuando tú lo ejecutas, eso hace algo, pero tu programa no hace nada por sí mismo. Es la ejecución la que hace algo. Tu programa sigue siendo sintaxis. Tú te puedes llevar tu programa por otro lado, y alguien puede hacer un programa que hace lo mismo que el tuyo, pero son sintácticamente diferentes. Sintaxis y semántica. Semántica es lo que significa lo que yo estoy expresando sintácticamente. Sintácticamente tiene que solamente ver con cómo se ven las cosas que yo dibujé. Sintaxis. ¿Sí? Entonces, tengo un ejercicio. Pensaba separarlo en breakout rooms, pero para que no nos demoremos mucho, lo que quiero es que definamos una expresión regular sobre ceros y unos que define el lenguaje de todos los strings que tienen una cantidad de ceros que es par. ¿Ya? Pero ahora, ojo, con ceros y unos esta vez. Entonces, nosotros ya habíamos hecho algo como esto, ¿no? 0, 0 estrella. ¿Sí? Entonces, esos son strings que solo tienen ceros y tienen una cantidad par de ceros. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera que tuviese unos también? ¿Qué se le ocurre que debería hacer? Vayan ayudándome de a poco. ¿Concatenando? ¿Con qué? Con 1. ¿Le O sea, pongo con un- asterisco 1. Esa no me funciona todavía, ¿sí? Porque No, tengo o sea, una bueno, cantidad par de cero y al final tengo unos. puede ser asterisco 1, 0, 0 también. Ya, pero ¿dónde? O sea, como... En el mismo, así como concatenación. Díctamelo, a ver. Díctamelo al principio. Sería como 1 concatenado con 0, 0. 0, 0. O sea, con la barrita, no como concatenado, sino que con la ¿Cómo no? barrita. Y todo eso en paréntesis, con asterisco. Ya. Alguien que lo critique. ¿Qué pasa si tengo el 0, 1, 0? Ya. 0, 1, 0 tiene una cantidad par de 0 y no puede ser generado por esta expresión regular. Claro, claro. Sí, era para empezar a seguir con eso. Ya, vamos. Pero esa no funciona. Voy a ir borrando las que no funcionan. ¿Alguien tiene otra idea? Yo, Vamos, dámela, díctamela. puede ser 1 asterisco, Un asterisco, 0, 0, 1 asterisco, un asterisco, 0, 0, 1 asterisco, un asterisco, y después todo asterisco. todo asterisco. Esa sí funciona. ¿Quién es el que estaba hablando? Andrés. Andrés, ya, entonces, noten lo que dice Andrés. Andrés dice, si yo repito 0, 0, yo sé que voy a tener una cantidad par de 0. Pero la verdad es que entre medio de esos dos ceros me da lo mismo lo que tenga mientras no sea un 0, porque si no va a embarrar mi repetición par. Entonces lo que voy a poner es 1 entre medio. Y supongo que Andrés dijo después, bueno, pero además necesito 1 al principio. Voy a poner 1 al principio. Y además puedo tener 1 al final. Voy a tener 1 al final. Y todo ese patrón, noten que es un patrón. El patrón es como, tengo puro 1, un 0. Tengo puro 1, un 0. O sea, tengo alguna cantidad de 1 que puede ser, pero 0 más 1, después tengo un 0, después cualquier cantidad de 1, otro 0, cualquier cantidad de 1, eso es un patrón. Y si yo ese patrón lo repito todas las veces que yo quiera, lo que me va a resultar es que todo string que tenga una cantidad par de 0 va a cumplir ese patrón de. ¿Sí? Entonces, ¿quién era el que me preguntaba de la expresión más pequeña que se recuerde? O sea, que se recuerde. ¿Quién? ¿Nombre? Donner. Escucha, volví a no pensar el nombre, ya, pero. Ya, es que, como que el sonido me llega como mal. ¿Ya? Entonces, una podría hacerse la pregunta. Ya, primero, esta está correcta.
anoten ustedes por ahí, es el lenguaje de todos los strings que tiene una cantidad par de 0. El string de 0 que uno tiene una cantidad par de 0. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿esa es la más chica? Dime sí o no. Uf. No estoy seguro, pero se ve bastante chica para el Ya. lenguaje. Ya, se ve bastante chica. Mira, te voy a mostrar otra que es igual de chica y es equivalente. Quítale Una el estrella, 1. 0, 1 estrella, 0, estrella, 1 estrella. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy como identificando el último 0 del patrón de ceros pares. Yo estoy diciendo en una secuencia de 1, un 0, una secuencia de 1, un 0, y esa la repito. Y al Pero, final, profe, eso último no tiene posibilidad de terminar con 0. ¿por qué no? Ah, claro, tiene el 1 estrella. No, sí. Ya, te voy a dar una hora. 1 estrella, 0, 1 estrella, 0, 1 estrella, estrella. Esta es equivalente a la anterior. ¿Cuál es más chica? Las dos segundas de abajo, o sea, las dos de abajo parecen ser como equivalentes, o sea, como igual de largas. Pero no la parecen ser anterior más achicables porque no puedo sacar otro 1 hacia afuera. Profe, pero ¿cómo definimos la esto? De caracteres. Y entonces, ¿cachan que en cantidad de caracteres todas tienen la misma cantidad de caracteres? Claro. Entonces, mi punto en esto, al que me estaba preguntando, que no logré cachar su nombre tampoco, es que no hay una buena noción de la expresión más pequeña. No hay una buena noción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es definiendo operaciones sobre conjuntos, no están definiendo como una forma de hacer cosas, no. Son expresiones, no. Y si tú contaras la cantidad de símbolos, todas estas son igual de buenas, porque tienen la misma cantidad de símbolos. Son todas diferentes. Y ahora supongo que lo que a Kenia le causaba, como que le causaba ruido, ahora está muy claro. O sea, si yo te muestro estas dos cosas son diferentes. Y no es evidente darse cuenta de que generan el mismo lenguaje, para nada. Nosotros somos entes inteligentes que la miramos y decimos, ah, sí, efectivamente, pero tenemos que hacer un montón de trabajo cognitivo para cachar que estas dos cosas son equivalentes en el sentido que generan el mismo lenguaje. Sintácticamente son distintos, son objetos sintácticos distintos. Semánticamente tienen la misma interpretación, pero objetos son sintácticamente distintos. Y esto te empieza a mostrar que las expresiones regulares son bien interesantes. Porque, por ejemplo, un problema muy interesante, traten de seguirme acá también, traten de salirse del Facebook en este momento, ¿sí? Un problema muy interesante, imagínate que yo te doy dos expresiones regulares. Te doy dos expresiones regulares. Y te pregunto si generan el mismo lenguaje. No es para nada evidente cómo hacerlo. De hecho, no es para nada evidente que el computador pueda hacerlo. ¿Ven la diferencia? ¿Qué pasó? No, que con un autómata tal vez. No sé. Ya, pero el problema es, yo supongo que ustedes con autómatas se deberían sentir un poco más como, ¿cómo decirlo? Con más confianza. Si yo te doy todo autómata y quiero saber si los autómatas hacen lo mismo, uno podría decir, sí, es más o menos claro que uno debería ser capaz de hacerlo. No, traten de hacerlo, no es trivial, para nada. De hecho, el que lo hace le puedo decir en una tarea, si es que lo deduce, cómo hacerlo. Ahora, las expresiones regulares es radicalmente más difícil. Es como, ¿qué diablo hago? ¿Sí? Entonces, ahora viene una parte interesante de esta clase. No sé si tienen más preguntas de expresiones regulares para que podamos ir a lo que era más importante. Ya, no hay pregunta. Esto no le voy a sacar foto porque es muy poco. Entonces, ya, no voy a meterme a... Ya, bueno, sí, voy a meterme. Cuando uno está haciendo cosas como más de verdad, los alfabetos son más grandes. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tener este alfabeto 0, 1, 2, hasta el 9, y después tengo la A, hasta la Z chica, y después tengo la A grande, hasta la Z grande, puedo tener espacio, puedo tener los símbolos de puntuación, y un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, empezar a hacer expresiones se puede volver radicalmente difícil sintácticamente. ¿Por qué? Porque si yo quiero decir una secuencia de dígitos, estoy que escribir esto, ¿no? 0, pipe 1, pipe 2, pipe
pipe 9. ¿Sí? Y a ese ponerle estrella. Eso significa una secuencia de dígitos. ¿Todos de acuerdo? Pero yo podría decir, ¿sabéis qué? Voy a usar una variable para definir esto. A todo esto de acá le voy a llamar digit. Que es simplemente una forma, un shortcut, es una forma de decir más corto todo esto de acá. Entonces, cuando yo quiera decir eso, voy a decir digit estrella. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, lo mismo, si después quiero decir, pero es que yo quiero una secuencia que pueden ser puras letras, se puede decir como A, o B, o Z, o A, o Z, ¿sí? A eso yo también le puedo poner un nombre, le voy a llamar alfa. Y si yo quiero hacer esto estrella, puedo decir alfa estrella. ¿Sí? Pero es simplemente una forma de simplificarme la vida para escribir expresiones regulares. Cuando estoy escribiendo expresiones regulares de verdad, lo vamos a ver, voy a tratar de hacer una clase auxiliar mañana, ahí voy a decirle, que en el computador no quiero estar escribiendo esto de acá, me basta con escribir eso. ¿Sí? Ya, ¿preguntas de tu parte? ¿Eso sería como los corchetes que usted pone en expresiones regulares? Sí, no he visto sintaxis más específica de expresiones regulares, pero es como una forma de poner corchete. ¿Ya? Ya, vamos. Entonces, lo que quiero demostrarle ahora, y lo vamos a hacer bien rápido y fácil para que vean que la cuestión es como súper simple. Lo que quiero demostrar es que, este es como un teorema, no lo voy a anunciar como teorema para que no se asusten, es que si R, yo supongo que esto lo intuye, ya porque se los tengo que haber dicho, si R es una expresión regular, entonces LDR es un lenguaje regular. Lenguaje regular. Lenguaje regular. Ahora, esto es como lo que vamos a demostrar. ¿Por qué es tan interesante demostrar esto? Porque la demostración lo que va a decir es la siguiente. Traten de seguirme acá, ¿sí? La demostración lo que vamos a hacer es, dado una expresión regular, nosotros vamos a construir un autómata cuyo lenguaje definido es exactamente el lenguaje definido por la expresión regular. ¿Por qué es tan importante hacerlo así? Porque la expresión regular es una forma declarativa de decir algo, el autómata es una forma procedimental. Entonces nosotros lo que vamos a poder hacer es escribir una expresión regular y esta demostración la podemos convertir en un programa que da una expresión regular, genera un autómata y el autómata ya podemos ejecutarlo para poder chequear cuántos los strings son aceptados por la expresión, son generados por la expresión regular. ¿Todos de acuerdo? Ahí me habían dicho sí. Si uno me dice sí, con eso estoy listo. ¿Ya? Entonces, esta dirección es muy interesante. Lo que vamos a hacer, la próxima clase, si estuviéramos en vivo, haría la otra dirección, que si tengo un lenguaje regular, para todo el lenguaje regular siempre puedo encontrar una expresión regular, pero esa es mucho menos interesante. Es más interesante, perdón, es muy interesante desde el punto de vista matemático, pero es muy poco interesante desde el punto de vista práctico. Porque desde el punto de vista práctico lo que yo quiero es expresar algo y que automáticamente se chequee por un programa. No quiero como tomar un programa y decirme cómo se expresa una expresión regular. Eso nunca lo voy a querer en la práctica. En la práctica siempre voy a querer ir en esta dirección. Por eso es interesante esta dirección. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien tiene una duda de lo que vamos a hacer acá. Porque lo vamos a hacer en 5 minutos. Ya, bacán. Entonces, noten. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no es al revés la implicancia? No, la implicancia es sí, solo sí, pero lo que yo quiero es demostrar esta dirección. Que si yo tengo una expresión regular, su lenguaje asociado siempre va a ser regular. Ahí. ¿Ya? Y lo vamos a hacer así. Desde una expresión regular, yo te voy a decir cómo construir un autómata para esa expresión regular. ¿Ya? Entonces, noten, lo voy a hacer, y lo voy a hacer súper rápido y súper simple. Lo que tenemos que hacer, como las expresiones regulares están hechas por inducción, me basta con ir construyendo el autómata por inducción. Entonces, si yo les voy a preguntar a ustedes, si mi expresión regular es esta, A, que pertenece a sigma, ¿cómo hago un autómata que acepta exactamente L de A? Que del estado inicial pase a un estado de aceptación si lee A y si no se queda en el inicial. Eso. Y es un autómata no determinista. Me da lo mismo. Cualquier otra cosa se va a quedar aquí. Si no, va a saltar para allá. ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Entonces, si yo tengo epsilon, este es el autómata que acepta esa expresión. ¿Sí? Y si yo tengo vacío, este es el autómata que acepta esa expresión.
¿Todos de acuerdo? Si alguien tiene una duda, es el momento de decirla. Una pregunta, pero no mucho respecto a esto. ¿Siempre tiene que haber un estado de aceptación, aunque yo pueda prácticamente no aceptar nunca, como en No, el caso este del vacío? Esa es la gracia, que mi construcción siempre va a tener un estado de aceptación. Porque va a simplificar la vida nomás. ¿Ya? Entonces, síganme aquí para... sí. Soy Franco. Y ahí en el primero, por ejemplo, no aceptaría cualquier string que termine con A. No, pues, para nada. Pues. Pucha. Imagínate que el alfabeto es AB. ¿Sí? Ya. Imagínate que yo a este autómata le paso el B, 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 A. ¿Qué hace el autómata? Parte aquí y... Franco. Que se me pega el video y se me ve cortado, así que no cacho muy bien qué estaba apuntando. Ya, mira, Franco. Ya, a ver, muchachos, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es esta construcción la vamos a hacer con calma la próxima clase. Ya yo pensé que iba a ir un poco más rápido, pero si no va a quedar todo en el aire. Entonces, lo que voy a hacer es responder algunas preguntas hasta esta parte nomás, y ustedes traten de pensar cómo seguiría la construcción. Entonces, pero la clase se acaba aquí para poder hacer la construcción con más detalle después, ¿ya? Entonces, lo que dice Franco es que si yo tengo este autómata tiene una única transición, desde el estado inicial al estado final con una A. Si yo le paso el string BBBA, Franco, a este autómata lo que va a hacer es, va a partir aquí, se va a quedar pegado, no va a hacer nada. Entonces no va a aceptar ese string de ella. ¿Me ves, Franco? Ah, ya. La única forma de aceptar es hacer A. De hecho, imagínate si yo le pongo A. ¿Ese string lo acepta este autómata, Franco? No, porque no tiene una transición desde el estado final. Si veo una A, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer y lo que va a pasar es que el autómata no va a procesar el string completo. Entonces, el único string aceptado por este autómata es el string que tiene una A y nada más que una A. El único string que es aceptado por este autómata es el string vacío y nada más. El único string que es aceptado por este autómata no existe. Este autómata no acepta ningún string, que es equivalente al conjunto. ¿Sí? Ya, para no matarlo con esto, vamos a dejar la clase hasta acá. La próxima clase lo que vamos a hacer es hacer dos cosas, entonces, ya vamos a alcanzar a hacerlo. Vamos a demostrar que desde una expresión regular nosotros podemos construir un autómata, y lo vamos a hacer por inducción. Y lo que voy a demostrarles también es que desde un autómata yo puedo construir una expresión regular. Y eso nos va a demostrar que las dos cosas son equivalentes. ¿Ya? Ya. Si hay alguna otra duda, pregúntenme, por ahora voy a cortar el video.